Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, donde dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias queremos darte por tu palabra, gracias por lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los hermanos en Éfeso, y en esta mañana tú quieres hablarnos a nosotros, Señor. Ruego que obres en nuestras vidas, que trabajes en nuestras vidas, que trabajes para que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo va a empezar a hablarles ahora acá acerca de dos cosas sumamente importantes para el cristiano. Dos cosas que son fundamentales para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Pablo va a hablar acá de la misericordia y de la gracia del Señor. Pablo les venía diciendo todo lo que teníamos que hacer, todo lo que ellos tenían que hacer y que nosotros tenemos que hacer. Pablo les habló acerca de cómo vivir esa vida cristiana, pero ahora les va a hablar acerca de el por qué, diciéndoles: el Dios de misericordia, que nos amó por su gran amor, el Dios de gracia. Y eso lo vamos a estudiar no hoy, lo vamos a estudiar la próxima vez que estudiamos Efesios, que es en 2 semanas. Pero vamos a ver que la gracia es un don concedido por Dios a nosotros. Y la misericordia, Dios no nos da lo que nosotros realmente merecemos. Por su misericordia, Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos, y por su gracia nos da algo que nosotros no merecíamos, que es la salvación, la vida eterna. Pero eso, como ya dije, lo vamos a estudiar en un par de semanas. Lo que vamos a ver hoy es la introducción que Pablo quiere hacer a esos dos temas. Pablo quiere mostrarles primeramente lo que es el hombre sin Dios, lo que realmente somos cuando no tenemos a Cristo como Salvador, la miseria de personas que somos, para después decirles: esta es la misericordia de Dios, esta es la gracia de Dios. Fíjense en lo que éramos, todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros vivimos. Y como dice el versículo 4, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos dio todo lo que hoy en día tenemos. Pero vamos a comenzar viendo lo que dice Pablo acá en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice el Señor, que hay 3 clases de muerte. Hay 3 clases de muerte. Está la muerte espiritual, que comienza con Adán pecando y es transportada a cada uno de nosotros al momento de ser engendrados. Cuando somos engendrados, ya somos engendrados en pecado, dice la palabra de Dios. Está la muerte física, que ninguno de nosotros todavía la ha sufrido. Muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros conocidos, muchos de nuestros amigos han sufrido la muerte física. Nosotros todavía no, eso nos queda para más adelante, quizás dentro de 5 minutos o quizás dentro de 20 años o quizás dentro de 50 años para los más jóvenes. Pero ese momento va a llegar, dice el Señor, en el que todos vamos a sufrir la muerte física si es que Él no viene primero para buscar a su iglesia. Y por último, el Señor nos habla de la muerte segunda. Así es mencionada en el libro del Apocalipsis, como la muerte segunda, que es la muerte eterna. Es la muerte que van a sufrir todos aquellos que no han creído en Cristo como Salvador. Es la separación eterna de Dios, la separación eterna de Dios. Pero Pablo les habla acá y les comienza diciendo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es la muerte espiritual, eso es lo que sufrimos mientras no hemos creído en Cristo como Salvador todavía. La muerte que se enseñorea de nosotros, la muerte que hace gala de estar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo en Génesis a Adán, no comas de ese árbol, porque si comes de él, ciertamente morirás, le dice Pablo. Le dice el Señor a Adán. Si vos comés de ese árbol, vas a morir. Podés comer de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, le dijo. Pero ese específicamente no, porque vas a morir. La serpiente muy astutamente se acercó a Adán y a Eva y les dijo, no van a morir si comen ese árbol. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser igual que Él si llegan a comer. Y ahí fue cuando Eva y Adán cayeron en pecado. Comieron, transgredieron la ley de Dios, transgredieron lo que Dios había ordenado. Dios le había dicho, no coman de ese. Un solo árbol en medio de todo el huerto. De ese no había que comer. Pero ellos decidieron hacerlo. Y allí entra la muerte espiritual para nosotros. La muerte espiritual. Al punto que Pablo mismo en Romanos capítulo 5, versículo 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura de del que había de venir. El Señor dice, aun cuando vos no transgrediste mi ley por no cumplir algo que yo ordené, ya sos un pecador muerto en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Somos concebidos en delito, somos concebidos en pecado. Ahora eso uno puede decir, pero yo no tengo la culpa. Fueron mamá y papá los que pecaron y ellos me concibieron, ¿y por qué se me imputa a mí ese pecado? ¿Por qué tengo que yo pagar las consecuencias de los pecados que ellos cometieron? Bueno, quizás tenés razón cuando estás en el vientre de tu mamá, pero una vez que salís, comenzamos ya desde muy temprana edad a cometer pecados. Somos egoístas,
Por eso lloramos y lloramos. A veces uno dice, pobrecito, tiene hambre, denle de comer a ese bebé. Pero muchas veces llora porque simplemente quiere estar a UPA. Simplemente quiere no dormir solo en su cuna. ¿Por qué? Porque es egoísmo, es el egoísmo con el que nacemos cada uno de nosotros. Es el pecado que vive dentro nuestro. Y así, a medida que vamos creciendo, vamos pecando, y cuando somos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal, lo dejamos. No, ninguno de nosotros deja de cometer ese pecado que le gusta cometer, ¿no? Sino que al contrario, seguimos pecando, seguimos haciendo lo mismo, seguimos viendo la forma de transgredir las leyes de Dios, viendo la forma de saltar, de pasar por alto lo que Dios dice. No importa qué tan importante sea lo que dice Dios. Es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me satisface, es lo que a mí me conviene. Por eso hay muchas separaciones hoy en día. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi esposa se adapte a mí, haga las cosas que a mí me gustan, viva de la forma que a mí me gusta. Y mi esposa, al revés, ella quiere que yo me adapte a ella, quiere que yo viva de la forma que a ella le gusta. Y ahí es donde hay los encontronazos y las separaciones, porque no queremos. Las peleas en la calle. ¿Por qué? Porque el otro se metió delante o hizo algo que a mí no me gustó. Y en vez de quedarme tranquilo y decir, bueno, ya está, problema de él, lo que hago es lo corro, lo sigo, le peleo, le pateo el auto, o la moto o el colectivo. ¿Por qué? Porque me están dañando a mí personalmente. No me gusta. Nos quejamos vez tras vez del presidente que está de turno. Cuando estaba Fernández nos quejábamos por las leyes y las cosas que hacía Fernández. Ahora que está Milei nos quejamos de las cosas que hace Milei. Cuando estaba Macri nos quejábamos de las cosas de Macri. Cuando estaban los Kirchner, de los Kirchner. ¿Por qué? Porque nunca hacen lo que a mí me conviene. O lo que yo creo que a mí me conviene. Lo que yo quiero que me den. Hablábamos ¿con quién? Bueno, no me acuerdo en este momento, pero hablábamos con alguien en esta semana y me decía, llevé a una persona a trabajar a un lugar. Ah, sí, ya me acuerdo, con un amigo en la fe que tengo. Me decía, llevé a una persona a trabajar a donde yo trabajo. Lo recomendé. Le dije al encargado, es una muy buena persona, puede caber justo en el puesto que necesita. Le hicieron la entrevista, todo. Al tiempo lo llama porque no empezaba a trabajar, ¿no? Entonces lo llama a este muchacho y le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó que no empezaste? No, me pagaban poco. Ah, le dice, yo quería ganar por lo menos 2 millones. Y este muchacho lo miró y le dijo, yo hace 7 años que estoy y no gano 2 millones. Tenés que tener un muy buen puesto para ganar 2 millones. Entonces, ¿qué hizo? No aceptó el trabajo, simplemente. Y va a seguir buscando hasta que consiga un trabajo donde pueda ganar 2 millones, que va a ser no sé dónde, porque no sé en qué puede trabajar en este momento, empezando y ganar 2 millones de pesos, ¿no? Pero somos así, queremos lo que a nosotros nos conviene. Entonces, mi jefe es malo porque no me paga lo que yo quiero ganar. Es malo porque no me deja trabajar menos horas y si trabajo menos horas me descuenta del sueldo. O mi empleado
no cumple con el horario que tiene que cumplir, no hace las cosas que yo le digo que tiene que hacer. Es una mala persona. Porque somos así. Nuestra naturaleza pecaminosa. Nacimos muertos en delitos y pecados y nuestro pecado nos lleva cada vez más a pecar. Cada vez más a pecar. Y no nos importa absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra. Entonces Dios dice, no cometerás adulterio, yo voy a adultero. Dios dice, no mentirás, yo voy y miento. Dios dice, no robarás, yo voy y robo. Y quizás no le pones un arma en la cabeza a alguien para robarle. Quizás simplemente dejas de pagar tus impuestos. Quizás simplemente en vez de hacer el trabajo que tenés que hacer, haces menos trabajo. Lo haces más descansado, lo alargás, lo estirás. Y eso es robar también. Eso es pecado también. Pero Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense en lo que nos dice el Señor en Romanos. No lo busquen, yo lo voy a leer. Dijimos que en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no puede soportar nuestro pecado. Y nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos la vida que solamente Dios nos puede dar. Solamente la vida que Dios nos puede dar. Entonces, lo primero que dice Dios acerca de nosotros como personas que no creímos en Cristo como Salvador, estamos muertos en los delitos y pecados. Lo segundo que dice es, en los cuales, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo segundo que dice es los pecados en los cuales anduvieron por mucho tiempo. Los pecados en los cuales anduvieron por mucho tiempo. Los pecados en los cuales nosotros vivíamos y que, como dije antes, nos produce placer hacer. Nos produce placer cometer esos pecados. Y Pablo les dice, ustedes anduvieron por mucho tiempo. Quizás naciste en una familia cristiana y cuando eras muy chiquito empezaste a venir a la iglesia y empezaste a escuchar lo que la palabra de Dios dice y aprendiste lo que la palabra de Dios dice. Y amén si es así, y amén si nunca dejaste al Señor, y amén si seguís asistiendo y seguís aprendiendo de la palabra de Dios. Pero la mayoría de nosotros creímos en Cristo como Salvador ya siendo grandes. Entonces vivimos toda una vida en pecados, algunos pecados más groseros, pero algunos que simplemente utilizábamos la mentira, el engaño, que decimos no es tan grave. No es tan grave. Sí es grave. Dios dice que cada pecado es tan grave como el otro. Si vos mentiste es lo mismo que si hubieses asesinado a alguien. O sea, el peso del pecado es el mismo. El peso del pecado es el mismo en nuestra vida. No hay una diferencia. Y vos viviste, no sé, 5 años, 10 años, 20 años sin haber aceptado a Cristo como Salvador. Yo tenía 17 años cuando creí en Cristo como mi Salvador. Ahora, yo estaba pensando y estaba haciendo cuentas, ¿no?
si siendo incrédulos, pecásemos solamente 3 veces al día. 3 veces, no es nada. Comparado a lo que realmente como incrédulos pecamos, es poco, es nada. Ahora, si vos pecabas 3 veces al día, a lo largo de un mes serían 90 pecados. A lo largo de una semana, de un mes serían 90 pecados. A lo largo de un año serían 1080 pecados. Y eso tenés que multiplicarlo por la cantidad de años que vos viviste siendo incrédulos. Cada uno de esos pecados son una ofensa contra Dios. Cada uno de esos pecados son transgredir la ley de Dios. Y nosotros ahora como cristianos tenemos la gran bendición de poder acercarnos a Dios y pedir perdón cada vez que pecamos. El Señor dice que tenemos un abogado que nos perdona nuestros pecados, que está delante de Dios para interceder por nosotros. Es más, el mismo Señor Jesucristo les prometió a sus discípulos que Él iba a interceder por ellos delante del Padre. Y esa misma promesa es para nosotros. Pero pensá, vos como incrédulo, ¿cuánto pecaste en contra del Señor? ¿Cuánto pecaste en contra del Señor? Quizás por tomar alcohol, quizás por tomar droga, quizás por vivir una vida de excesos, o quizás simplemente por mentir, por engañar. Yo me acuerdo que era chico, habré tenido 8 o 9 años y había una señora de cerca de casa que tenía un kiosco. Y pobre señora no veía nada, veía muy poco. Entonces habían salido en ese momento billetes muy parecidos, como son hoy los de 2.000 y los de 20.000, ¿no? Son muy parecidos. Y en ese momento era un billete, qué sé yo, como de 30 centavos o 50 centavos y otro billete de 5 pesos, que era bastante, pero eran muy parecidos. Y íbamos con otros chicos de mi edad a ese kiosco y comprábamos un montón de cosas y como la señora no veía bien, le dábamos ese billete de 50 centavos, diciéndole que era un billete de 5 pesos. Y ella no veía, apenas veía el color, entonces lo guardaba como que era. Y uno puede decir, son pibitos, son unos chicos, es una tontera lo que están haciendo. Pero estábamos mintiendo, estábamos engañando, estábamos robando, si ustedes quieren, a esa señora que con honestidad nos vendía las cosas pensando que nosotros le estábamos pagando con un billete del valor que le decíamos que era. Y uno piensa, es una pavada, son cosas de chicos. Es pecado, la Biblia lo llama pecado. Y es el pecado en el que vivimos cada uno de nosotros. Pero no solamente dice acá que anduvimos en pecado mucho tiempo, sino que dice siguiendo al mundo. Vivíamos siguiendo a este mundo, la corriente de este mundo. Y esto de la corriente de este mundo es algo como la moda, ¿no? Hoy en día está de moda que todos se tiñan el pelo de rosado. Bueno, vamos a venir teñidos de rosado. ¿Por qué? Porque mi amigo se tiñó de rosado, porque mi compañero de trabajo se tiñó de rosado, entonces yo me tiño de rosado. Es una pavada, pero es la moda. Mañana la moda cambia y todos usan el pelo platinado, como yo. Bueno, lo poco que tengo, ¿no? Pero
usan el pelo platinado. Entonces ves a todos los jóvenes con el pelo platinado. ¿Por qué? Porque es una moda y está la moda. Después hay otra moda que es, todas las chicas usan minifalda, entonces todas las chicas van a usar minifalda. Todos mis compañeros usan pantalones chupines. Bueno, yo voy a usar pantalones chupines, imagínense cómo me quedaría a mí, ¿no? Pero es la moda, entonces seguimos la moda, hacemos lo que la moda indica, y después de 20 años, 30 años, vuelve la moda que existía hace 30 años atrás. Pero nosotros con el mundo y con el pecado hacemos exactamente lo mismo. Se puso de moda en un momento que no te cases. ¿Para qué te vas a casar? Juntate y si la pareja va bien, después se casan, ¿no? Siguen juntados. Entonces empezó esa moda y ya nadie quiere hacer las cosas como Dios dice que las tenemos que hacer. Y nos juntamos. Y vivimos juntos 1, 5, 10, 20 años. Nos estamos conociendo, ¿no? Después de 20 años se siguen conociendo y todavía no saben quiénes son. O la otra moda. Nos separamos. Total, hay tantos hombres, hay tantas mujeres, puedo encontrar a alguien que me quiera un poco más que vos. Puedo encontrar a alguien que me satisfaga más que vos. Entonces me separo y voy y me caso con otra persona. Se pone de moda, no sé, las estafas virtuales. Y bueno, es una forma de ganar plata. Ya que no consigo trabajo, o apostar, ¿no? Hoy en día está muy de moda apostar virtualmente. Lo veo en la fábrica, es increíble la cantidad de muchachos que están ahí con el celular. ¿Qué estás haciendo? Estoy apostando, estoy jugando, estoy viendo si puedo ganar algo de plata. Para Dios es pecado, es algo que está mal. Y nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque es una moda, porque es algo que todo el mundo hace, porque es algo que todos los demás están haciendo, entonces yo quiero seguir la corriente de este mundo, quiero seguir lo que todos están haciendo. ¿Por qué si todo el mundo va para allá, yo voy a ir para el otro lado? Bueno, porque Dios dice que tenés que ir para el otro lado. Pero claro, siendo incrédulo no lo entendés, no lo comprendés y te vas tras la corriente de este mundo, seguís tras la corriente de este mundo, seguís tras los pecados que este mundo te lleva a hacer diciéndote que está bien. Después dice allí, versículo 2, al finalizar, dice, o desde el medio, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, siguiendo a Satanás, estando de acuerdo con Satanás. Satanás es el principal enemigo del Señor. Es quien se cayó del lugar en donde el Señor le había puesto. ¿Por qué? Por envidia a Dios. Porque quería ser igual a Dios o mejor que Dios. Y eso fue la mentira que le dijo a Adán y a Eva. No van a morir, van a comer y van a ser igual que Dios. Y es la mentira que quiso utilizar con el Señor Jesucristo cuando le llevó al desierto para tentarle y le dijo, tírate y Dios te tiene que proteger. Convertí estas piedras en pan porque tenés hambre. Hacé todo lo que vos querés hacer porque podés ser igual que Dios. Y es la mentira con la que nos engaña hoy en día a nosotros también. La mentira con la que engaña al mundo. Vos podés ser mejor, podés tener algo mejor, podés lograr todo lo mejor. Sin necesidad de buscar a Dios. Sin necesidad de buscar a Dios. ¿Qué te puede dar Dios que no te pueda dar yo? Te dice.
Yo te puedo dar todo lo mejor, todo lo que te conviene hacer. Romanos 1:18 que leí antes dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso es Romanos 1:18. En Romanos 1:22 y 23 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Y versículo 32 del capítulo 1 de Romanos dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Les dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Y ellos qué hacen? No solamente cometen el pecado, hacen el pecado, sino que se jactan de los que están cometiendo pecado. Y entonces les aconsejan, no se casen, júntense, vivan como ustedes quieran. Estoy peleado con mi señora. Bueno, déjala, andate, busca otra. Hay un montón de mujeres que necesitan un hombre. Estoy peleado con mi marido. Bueno, déjalo, anda a buscar otro hombre. Me peleo con mis padres. No le hables más. No le dirijas más la palabra a tus padres. Déjalos que hagan su vida. Y eso es todo en contra de lo que Dios quiere, pero es todo lo que Satanás incita al mundo a hacer y que nosotros hacemos. Y que nosotros hacemos, sobre todo cuando no somos salvos. Cuando no éramos salvos vivíamos de esta manera, andábamos de esta manera, seguíamos a este mundo y seguíamos a Satanás haciendo todo lo que le gusta a él y nada de lo que Dios nos pide que hagamos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo la carne, haciendo todo lo que nuestra carne pide. Nunca lo que Dios manda en su palabra. Y Pablo les dice, ustedes viven de esa manera, ustedes vivían de esa manera. El cuerpo les pedía que tomen alcohol, iban tras el alcohol. El cuerpo les pedía que tengan relaciones íntimas, iban tras las relaciones íntimas. El cuerpo les pide droga, van tras la droga. Y el cuerpo nunca te va a pedir que santifiques al Señor. El cuerpo nunca te va a pedir que hagas las cosas como agradan al Señor. Por el contrario, Él no quiere que vos vivas una vida santa. Él quiere que vivas una vida de lujuria, una vida de estar descarriado de las cosas de Dios. Y Pablo le dice, así vivían ustedes, así vivían ustedes. Y así vivíamos algunos de nosotros. Algunos de nosotros vivíamos de esa misma manera, haciendo la voluntad de nuestra carne, haciendo lo que agrada a nuestra carne, sin mirar qué son las cosas que agradan al Señor. Después,
también nos dice que en Romanos también en capítulo 7, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago lo que yo quiero, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, él dice, hay una ley que es la ley de Dios y es la ley que yo quiero seguir, es la ley que yo intento seguir, pero hay otra ley en mis miembros, que es el pecado, que es el seguir al mundo, que es seguir a Satanás, que es seguir ese pecado que tanto me complace, que tanto me deleita. Y yo, a pesar de que yo quiero hacer esto, siempre me estoy inclinando a hacer lo otro. Al punto tal que Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién va a librarme de este cuerpo de pecado? Por supuesto, vamos a ser libres el día que partimos a la presencia del Señor o que el Señor viene a buscar a su iglesia. Ese día vamos a ser libres, ya no va a haber pecado en nuestra vida, pero va a ser cuando estemos en la gloria con el Señor. Va a ser cuando ya estemos para siempre con Él. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando, peleando con este cuerpo que busca hacer la voluntad de la carne, que busca hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Pero versículo 3 mismo dice que estamos condenados a la ira de Dios. Estamos condenados a la ira de Dios. Y a veces, claro, como en nuestro tiempo la ira de Dios no la vemos tan como en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la ira de Dios hizo que en el pueblo de Egipto, porque Faraón no quería dejar salir a su pueblo, muera el primogénito, el primer hijo varón de todo animal y de todo hombre. Imagínense que hoy en nuestro país muera el primer hijo de cada uno de nosotros. El primer hijo, nuestro primer hermano, nuestro primer sobrino, muerto. Así fue como Dios demostró su ira al pueblo de Egipto. Por el pecado que había en Sodoma y Gomorra, Dios hizo descender fuego del cielo. Porque el pecado era tal que provocó a la ira de Dios y descendió fuego del cielo y destruyó las dos ciudades. Destruyó a Sodoma y destruyó a Gomorra. Si el Señor tuviese que hacer descender fuego del cielo por mi vida, por mis pecados, ya estaría fulminado hace muchísimos años. El Señor mató así, en un instante,
a Ananías y a Zafira, porque mintieron al Espíritu Santo. 2 personas ya en la era de la iglesia. 2 personas que eran cristianos. 2 personas que decían haber aceptado a Cristo como Salvador. La ira de Dios vino sobre ellos y les destruyó. Murieron al instante. Murieron en el momento. Y para nosotros, que ya hemos creído en Cristo como Salvador, la Biblia dice que en el libro de Hebreos que no tenemos que jugar con el Señor, porque la ira de Dios puede venir sobre nosotros también. La ira de Dios puede venir sobre vos si realmente has creído en Cristo como Salvador y pensás que podés jugar a 2 puntas, como decimos normalmente. Que podés engañar a Dios. Que podés vivir tu vida haciendo la tuya. Total, no me ve el pastor. Total, no me ve ninguno de los líderes. Total, no me ve ningún creyente. Y yo vivo mi vida acorde a lo que yo quiero, y el domingo para venir a la iglesia me pongo el trajecito de creyente y vengo y me presento como un cristiano. No, el que te está viendo constantemente no es el pastor, no es el líder, no es otro hermano en la fe, es Dios. Es Dios y podés provocar la ira de Dios si querés vivir engañando a Dios. Entonces te animo a que no lo hagas. Te animo a que no vivas de esa manera. A que vivas de una forma que glorifica a Dios. De una forma que glorifica a nuestro Señor. Ahora, antes de pasar al próximo versículo, encontramos acá y lo vemos. Pablo les dice a los hermanos en Éfeso. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, nos dio vida cuando no había ninguna esperanza para nosotros, cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros anduvimos por mucho tiempo en esos pecados que nos gusta tanto hacer, que nos complace tanto hacer, en esos pecados que nos provocan satisfacción. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, andando tras lo que el mundo dice que es bueno. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es Satanás. Siguiendo a Satanás, yendo tras lo que Satanás te dice que es bueno, que te puede satisfacer, que te puede dar lo mejor. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo lo que satisface a Satanás, haciendo lo que satisface a mi carne, que es pecado. Ya tenés que dejarlo, les dice. Ya no podemos vivir más así. Y por último dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios se va a revelar en un momento muy especial, cuando en el juicio del gran trono blanco se presente el incrédulo delante de Dios y le diga, yo hice buenas obras, yo viví una vida buena, nunca le pegué a mi mujer, nunca le pegué a mis hijos,
Era trabajador, era una trabajadora muy bueno. Cumplí con todo lo que las leyes me piden que haga, pagué todos mis impuestos, no pasé ningún semáforo en rojo, no me pasé de la velocidad que estaba permitida. Nunca mentí, nunca robé, nunca engañé a nadie. Y Dios le va a decir, ¿creíste en Cristo como Salvador? Y cuando le diga que no, es la condenación eterna. Es la mayor manifestación de la ira de Dios. La separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios. Y así, dice Pablo, éramos algunos de nosotros. Así éramos algunos de nosotros. Y ahora viene versículo 4. Y va a empezar con una palabra que es clave. Pero. Quiere decir, Pablo les dice, ustedes eran todos así. Vivían así de esta manera. Pero, ese pero es un punto de inflexión. Es un punto en el que quiere decir que algo cambió. Siempre me acuerdo, siempre que digo algo cambió, me acuerdo de la película, creo que es la de Toy Story, cuando dice algo cambió dentro del Oxford. ¿No? Desde ese momento ese oso vivió de otra forma distinta. Bueno, nosotros también. Nosotros íbamos todos para allá, caminando tras el pecado, andando tras el pecado, nos encantaba el pecado, tratábamos de vivir para el pecado. Pero un día dimos la vuelta y fuimos hacia el otro lado. Un día dimos la vuelta y todo cambió dentro de nosotros. Todo cambió en nuestra vida. Y Pablo les va a hablar de eso después. Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Vos vivías de esta manera, le dice Pablo. Ustedes vivían de esta manera. Ustedes hacían todo esto, estaban muertos, seguían al pecado, vivían satisfaciendo a Satanás. Y esto. Pero Dios, eso significa que nada, absolutamente nada de lo que yo hubiese hecho antes, cuando no creía en Cristo como Salvador, haberme ido caminando hasta Luján, o haber hecho todos los preceptos que la iglesia me enseñaba que tenía que cumplir, haber sido un buen muchacho, haber sido alguien que cuando veía a un viejito que quería cruzar la calle, lo agarraba del brazo y le ayudaba a cruzar la calle. O le iba a hacer los mandados al vecino que no podía salir, o hacía cualquier otra cosa. Nada, absolutamente nada de eso nos sirve. Absolutamente nada de eso nos sirve. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima vez, dentro de 2 semanas. La misericordia de Dios, la gracia de Dios para con nosotros pecadores, que vivíamos de una forma que era completamente contraria a Dios. Nos dio vida. Primero, yendo a que estábamos muertos, nos dio vida. Y nos da una vida que
es pura y exclusivamente para satisfacer a nuestro Señor y para cumplir cada uno de los mandatos de nuestro Señor y cada una de las cosas que nuestro Señor quiere que nosotros vivamos. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor. Parece re difícil tener que dejar un pecado que vengo arrastrando de 20, 30 años y de repente el Señor me pide que lo deje. Bueno, la misericordia de Dios actúa ahí, la gracia de Dios actúa ahí. He conocido muchísimos hermanos y hermanas que llegaron al Señor siendo fumadores empedernidos, fumando 4 o 5 atados de cigarrillos por día. Y llegaron al Señor y de repente, de un día para el otro, dijeron: esto me hace mal, voy a dejar de fumar. A otros les llevó un poco más de tiempo, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque con la gracia y la misericordia de nuestro Señor lo podemos hacer. Actúa a nuestro favor para que todo y cualquier pecado que vengamos arrastrando por años en nuestra vida pueda ser dejado de lado. Y eso lo vamos a ver la próxima vez, eso lo vamos a estudiar la próxima vez. Pero no quiero irme sin decirte esto. Esa gracia y esa misericordia hacen que tus pecados sean perdonados. Dios dice que todos somos pecadores, como lo vimos recién. Todos estamos viviendo en la corriente de este mundo, siguiendo lo que el mundo dice, haciendo lo que el mundo quiere que hagamos. Somos pecadores. Si no sos un asesino, si no sos un violador, sos un mentiroso, y es lo mismo. Sos un engañador, y es lo mismo. Entonces todos vivimos en pecado, dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque te amó, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por vos. Lo único que puede cambiar tu vida, esa vida de pecado, esa vida de engaño, esa vida de mentira, es que Cristo murió por vos y llevó tus pecados. Él ya cargó con todos tus pecados y quiere darte vida eterna, quiere darte salvación. Lo único que tenés que hacer es reconocer que sos un pecador y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por vos. Si haces eso, Dios te da la vida eterna. Dios te da el perdón de pecado y te da una nueva vida. Entonces te animo a que lo hagas. Si estás escuchando la transmisión, si estás viendo la transmisión, también, si no aceptaste a Cristo como Salvador, hoy es el día. No esperes a mañana. No esperes al año que viene. Hoy es el día. Hoy es el momento en el que necesitas aceptar a Cristo como Salvador. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por todo lo que nos enseñas en ella, Señor. Rogamos que obres en nuestras vidas para que podamos compartir el Evangelio, para que podamos predicar a aquellos que aún no te tienen como Salvador. Pero principalmente queremos agradecerte, Padre, que tú nos rescataste, que tú nos sacaste de esa vida de pecado, de esa vida lejos de ti, de esa vida en la que vivíamos satisfaciendo nuestra carne y sirviendo a Satanás. Rogamos, Padre, que obres en nuestras vidas para que de aquí en adelante podamos también como cristianos vivir de esa manera, sirviéndote solamente a ti, agradándote solamente a ti, Señor. Y que podamos compartir esto que Pablo les enseñaba a los hermanos en Éfeso, a todo el mundo, Señor. Que podamos predicar tu palabra, tu misericordia, tu gracia, para que muchos puedan llegar a ser salvos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.